Bombazo: la oposición en contra del DNU del presidente Javier Milei. El presidente ha anticipado que vetará la ley si el Congreso la aprueba. La oposición logró un dictamen de mayoría para restringir los decretos de necesidad y urgencia, DNU, de Milei. El proyecto establece que los decretos perderán su vigencia si no son discutidos por ambas cámaras en un plazo de 90 días, y que el rechazo de cualquiera de ellas será suficiente para su derogación. La mayoría de los bloques opositores en la Cámara de Diputados alcanzaron un dictamen de mayoría para modificar la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los DNU del Poder Ejecutivo. Los grupos de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, la facción escindida de la UCR, reunieron 36 firmas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para establecer límites a los DNU. Buscan llevarlo al recinto lo antes posible para obtener media sanción y que el Senado lo convierta en ley antes de que finalice el año legislativo. Este dictamen, que consta de solo 3 artículos y ha sido calificado como minimalista por sus promotores, establece que los DNU quedarán sin efecto si no son aprobados por ambas cámaras en un plazo de 90 días, y que el rechazo por parte de una de ellas implicará su derogación. Karina Banfi, del bloque oficial de la UCR, presentó un dictamen en solitario. La coalición cívica hizo lo mismo, mientras que el oficialismo tiene su propio dictamen en contra, respaldado por el PRO y los radicales con peluca. Javier Milei ya ha manifestado que también vetará la ley si el Congreso la aprueba. Los sucesivos DNUs de Javier Milei, comenzando con el 70/23, que incluye más de 300 artículos y modifica numerosas leyes y reglamentaciones sin justificación de necesidad y urgencia, junto a los vetos presidenciales a las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario, han generado preocupación por el escaso respeto del gobierno hacia la división de poderes, uniendo a gran parte de la oposición parlamentaria, a pesar de la resistencia de los libertarios y sus aliados más cercanos. Incluso fue necesario emplazar al oficialismo en la Cámara Baja en la última sesión, estableciendo un cronograma que requería que el miércoles, 30 de octubre, ayer, se emitiera dictamen sobre varios proyectos para modificar la Ley 26.122. En contraste, el oficialismo buscaba extender los plazos con la intención de que no se tratara en este periodo legislativo. El último acto de resistencia libertaria fue liderado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, quien rechazó la solicitud del Lilito Juan Manuel López para adelantar el horario de la convocatoria debido a la cantidad de invitados que aún debían exponer ante el plenario. Dictamen. El segundo artículo indica que cuando los decretos se dicten durante el receso parlamentario, las cámaras podrán proceder a su tratamiento inmediato conforme al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. El tercero aclara que el rechazo por alguna de las cámaras del Congreso del decreto en cuestión implica su derogación, manteniendo los derechos adquiridos durante su vigencia. Una vez rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro similar en el mismo periodo parlamentario. Los promotores del dictamen destacaron el consenso alcanzado al final del plenario. La diputada masista Mónica Lisa, AP, celebró la obtención del dictamen de mayoría, considerándolo un logro muy importante. Si bien reconoció que el dictamen presentado no es el mejor ni el perfecto, añadió: lo que proponemos es que ante el silencio de ambas cámaras, se derogue el DNU. Hasta ahora, se interpretaba de manera positiva. Ahora lo interpretamos de forma negativa, punto. Preferiría una reforma más integral, pero para lograr los consensos necesarios y avanzar rápidamente, optaremos por estos acuerdos mínimos que establecen un plazo. Agregó Margarita Stolbizer, EF, quien firmó el dictamen de mayoría en disidencia porque no coincide con que el rechazo se logre con solo una de las cámaras. Fernando Carvajal, DPS, se separó de sus excompañeros de bancada, afirmando que su bloque mantendrá la postura histórica del radicalismo en contra de la redacción actual de la ley, aprovechando esta coyuntura política para mejorar la calidad institucional y para que el gobierno tome en serio al Congreso Nacional. No obstante, Banfi presentó su propio dictamen, que, al igual que el de mayoría, establece que el rechazo por una de las cámaras del Congreso del decreto en cuestión implica su derogación. Sin embargo, agrega que las cámaras no pueden introducir enmiendas, adiciones o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo limitarse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. El resto del bloque dirigido por Rodrigo de Loredo no se pronunció ni apoyó ningún dictamen, aunque se presume que los 5 que ayudaron a blindar los vetos de Milei no respaldarán al oficialismo. El diputado libertario correntino Lisandro Almirón lo fundamentó, calificando de hipócritas a los opositores y afirmando que el proyecto va en contra de la gobernabilidad del país.
argumentando que los vetos del gobierno son resultado de los caprichos de un sector del poder legislativo. Estos argumentos también serán utilizados por los diputados macristas, a pesar de que muchos de ellos habían presentado proyectos en contra de la Ley 26.122 durante los gobiernos peronistas y se desganitaban desde las bancas, como describió el diputado socialista santafesino Esteban Paulón, EF, al cierre del plenario.